Buenas tardes. A nombre de la Asociación Iberoamericana de Sociología, agradezco la permanencia de la audiencia que nos ha acompañado a lo largo de la transmisión de este primer foro virtual iberoamericano, ¿Por qué la sociología? Retos y desafíos. Es un placer para mí presentar la conferencia magistral a cargo del doctor Felipe Gaitán Alcalá, quien es licenciado en Sociología por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Guadalajara, maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede en México, doctor por el Centro de Estudios Sociológicos, el Colegio de México. Sus áreas de investigación son teoría social contemporánea, epistemología, metodología, educación, sociología de la cultura y sociología política. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y autor de diversas publicaciones. Sea usted bienvenido a este foro, doctor Felipe Gaitán Alcalá. Quiero agradecer a la Asociación Iberoamericana de Sociología el haberme invitado a tener esta charla con ustedes, colegas, en este espacio y en este encuentro, sobre todo para reflexionar sobre el porqué y el para qué de la sociología en el mundo contemporáneo. Sobre todo teniendo en cuenta que la Asociación Iberoamericana de Sociología ha marcado en su agenda temática los 17 Objetivos de Desarrollo en la Agenda 2030 y que representan todo un reto para nosotros, para las ciencias sociales, el imaginar, no solamente resolver esos objetivos, darles una respuesta, sino también evitar muchos de los riesgos que implica el ritmo que lleva hoy el mundo y la sociedad contemporánea. En ese sentido, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que me parecen importantes, discutirlas, ponerlas en el terreno para poder debatirlas y poder imaginar hacia dónde se dirige nuestra disciplina. Y mi charla parte de esta pregunta: ¿por qué y para qué la sociología? ¿Y por qué y para qué la sociología hoy particularmente? En este periodo de pandemia, en este periodo de crisis de incertidumbre, la respuesta no solamente se espera que sean respuestas sanitarias o respuestas políticas, se requiere respuestas para comprender cómo esta crisis ha movido nuestra realidad social, nuestras formas de socialización. Y más allá, no va a ser la única crisis, tendremos otras más en puerta y para ello necesitamos nosotros imaginar y tener esto que Wright Mills decía, construir esta imaginación sociológica. Yo parto de una premisa básica, que es el por qué y para qué de la sociología. Bueno, una respuesta muy sencilla, pero a la vez profunda, es que la sociología nos brinda la oportunidad de comprender los signos del tiempo presente. Nos permite comprender aquello que anima estos tiempos, entender la experiencia, la historicidad en la que nos estamos moviendo, comprender el sentido de las organizaciones, las instituciones, los procesos sociales, lo que nos anima también como individuos, las emociones, nuestras formas de conducta, la forma de pensar. Y esta idea sobre todo nos lleva a comprender algo que es el espíritu de nuestra época, lo que de alguna manera Weber ya planteaba como el Zeitgeist, tomado de Hegel, por supuesto, en el cual nosotros estamos pensando cuáles son lo que identifica nuestra época. Si usted recuerda, en los años 60, 70 se hablaba mucho el tema del desarrollo y el progreso, esta idea de la modernización como un horizonte hacia adelante, y la sociología contribuyó mucho a eso, contribuyó a pensar en el progreso y en el desarrollo, esta idea de una sociedad que caminaba de manera al unísono conforme avanzaba sus procesos de urbanización, de industrialización, de tecnificación. Y usted recordará, la sociología parsoniana era muy dado a eso. Sin embargo, esta idea del desarrollo y progreso que fue parte de una época, hoy ya no la tenemos. Hoy el signo de nuestra época es la incertidumbre. La sociología le ha dado a llamar lo contingente. Dejamos el orden normativo, el orden social,
por una idea de lo contingente, de la contingencia, de que todo puede ser de otra manera, y en eso de ser de otra manera hay muchísimos riesgos, hay muchísimas incertidumbres, hay una complejidad que no logramos abarcarla pensando en una sola sociedad y en un solo orden normativo. En este sentido, la primera pregunta es, ¿para qué y por qué de la sociología hoy implica responder si hemos podido estar a la altura de nuestra época y de nuestro tiempo? Y esto sobre todo lo digo porque se ha dado un desplazamiento de la mirada sociológica en la comprensión del mundo contemporáneo. Pareciera que la sociología ha sido desplazada de poder comprender el mundo contemporáneo porque se han dado otras miradas, otras respuestas, otras formas de comprenderlo, como ha sido esta idea en principio que puede parecer muy lejana, pero que explica nuestra naturaleza humana, que es el mapa del genoma humano. Es decir, este mapa del genoma humano hablaría de que los seres humanos, teniendo esta decodificación genética, podríamos orientar los comportamientos sociales. En un momento dado se pensó en el gen del mal, por ejemplo, en esta idea de poder extirpar o poder modificar este gen del mal y por lo tanto el tema moral, ético, tendría otra característica. Esta fue una discusión en los años 90 que se dio sobre todo entre un filósofo Zimmermann en Alemania y Habermas, este pensador de la Escuela de Frankfurt de la teoría crítica, donde Habermas zanja la discusión con un texto que dice la biología no conoce de moral. Y es donde esta discusión de si se puede cambiar las relaciones sociales a partir de cambiar meramente una cuestión genética. Igual el tema de las neurociencias, el tema de nuestra composición bioquímica, sí ha sido importante en términos de una propensión a partir de entender nuestro comportamiento biológico y nuestro comportamiento social. Es decir, la belleza, el deseo, el enojo, el miedo, partiría de esta cuestión neurocientífica. Y por supuesto que la complejidad de las relaciones sociales no se pueden explicar solamente por eso. También se da esta perspectiva econométrica, sobre todo el rational choice, pensando en incentivos y castigos, pensando que los seres humanos somos racionales y de alguna manera lo que hacemos es solamente establecer gratificaciones y costos. Y se ha dado toda una corriente en explicar lo social y de decisiones políticas a partir de estos modelos econométricos de incentivos y de castigos, buscando la gratificación y el costo menor que los individuos siempre buscamos. Y por supuesto, los modelos matemáticos que intentan predecir los comportamientos sociales. Y esto lo hemos visto en la pandemia. En la pandemia hemos visto sobre todo estos modelos estadísticos, estos modelos matemáticos, estos de autómatas celulares, donde de alguna manera intentan como pronosticar el rumbo de los fenómenos sociales, con toda la complejidad que ello lleva y que a veces no han acertado, pero bueno, esto pareció desplazar meramente nuestra mirada sociológica del mundo. Y entonces en su momento decía, bueno, la sociología queda corta frente a este comportamiento que aborda el tema de la complejidad. Sin embargo, esto solamente fue una idea, una falacia que desplazó la mirada sociológica. Por el contrario, nosotros hemos incorporado muchísimo estas miradas, esta forma de entenderlo, lo hemos incorporado de una visión transdisciplinaria. No tiene que ver una sustitución por otra. Entonces llegó un momento donde se llegó a pensar, y hubo un estudio de la Universidad de Sussex, donde se decía que el comportamiento, la preferencia política de las personas se definía por el tamaño del óvulo. Si era derecho, era propensión hacia la izquierda; si era de más grande el lóbulo izquierdo, era propensión a la derecha. Y decíamos de broma, bueno, cambiemos las urnas por tomógrafos en cada uno de los lugares. Por supuesto que el mundo no se reduce solamente a este tipo de miradas, y esto requiere poder tener también una respuesta e integrar estas perspectivas a nuestra propia construcción sociológica. Y lo hemos hecho, y más adelante voy a abordar algo brevemente sobre ello. Lo primero que es, ¿para qué y por qué de la sociología? Lo que hemos visto es que la sociología se ha vuelto en principio, cuando surge en ese tránsito del siglo XIX al siglo XX, lo que hemos visto es que la sociología se convirtió en la conciencia de la modernidad. Y esto lo dice Raymond Aron. Este filósofo francés en los años 60 decía, la sociología se constituyó como disciplina, como conciencia de la modernidad, porque permitía comprender el cambio social, la transición de una sociedad tradicional, una comunidad tradicional, a una sociedad como una sucesión de intereses.
Y lo hemos visto a lo largo de los pensadores contemporáneos. Max Weber con el caparazón acerado de la razón, Émile Durkheim con el tema de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica, George Simmel con el tema del hastío en las sociedades modernas, esta idea de la anonimación y lo impersonal de las relaciones en las ciudades, en las metrópolis, etcétera. Y Karl Marx, por supuesto, con el modo de producción capitalista. Una característica, sobre todo, del por qué y para qué de la sociología en este tránsito del siglo XIX al siglo XX era comprender el cambio de algo que había sido el orden social en esa época, erigido por la religión, que ahora ya no estaba en ese momento. Ya la religión quedaba, lo decía Durkheim, como ese velo que había caído. Ya lo decía Weber con esta idea de la jaula de hierro de la razón o el caparazón acerado de la razón. Lo decía Simmel también con esta forma en donde las relaciones sociales adquieren estas formas de socialización, adquieren otros derroteros. En ese tenor, una cosa central en esa transición que la sociología explicó fue dejar de pensar en la religión como este elemento central, como un espejo, y pensar qué había del otro lado que hacía que la sociedad fuera posible, ese orden social fuera posible. La sociología entonces sirvió el para qué y por qué, comprender ese cambio social, comprender esa transición de una sociedad que dejaba de serlo a una sociedad que el cambio parecía que lo devoraba todo. El cambio de las grandes urbes, el cambio de las relaciones sociales, del comercio, del dinero, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es en ese momento respondió del siglo XIX al siglo XX. La cuestión es que si damos un salto a la transición del siglo XX al siglo XXI, lo que vimos fue un quiebre del relato sociológico. Este quiebre del relato sociológico implicaba que el porqué y para qué de la sociología se llegó a cuestionar, como fue en su momento esa noción primaria de una sociología que era necesaria como conciencia de la modernidad. La transición del siglo XX al siglo XIX pareció cuestionarse. ¿Por qué? Porque finalmente hubo la caída del muro de Berlín en 1989 y la idea triunfante de El fin de la historia y el último hombre, este libro escrito por Fukuyama, donde el discurso economicista del mercado imperaba en todos los sentidos, la libertad económica, la libertad del consumidor, donde el Estado ya no era necesario, donde pareciera que todo se resolvía y se abría una utopía y entonces las ciencias sociales dejaban de ser necesarias en ese momento y la sociología, por lo tanto, también. La sociología dio respuestas en ese sentido, pero la predominancia de una idea economicista del mercado, una idea neoliberal en el mundo de las ideas pareció volver innecesaria a nuestra disciplina. Y por supuesto, hubo también un cuestionamiento a la sociología como disciplina, un boom de lo religioso en los años 90, cuando en los 60 habíamos dado un acta de defunción. Como iba creciendo la urbanización, la tecnificación, la industrialización, donde los niveles educativos subían, se incrementaban, pareció que la religión desaparecería y entonces dimos un acta de defunción desde la sociología a la religión y descubrimos que hubo un boom religioso. Lo vimos en los cultos, lo vimos en la parte del espiritualismo, el New Age, todo este asunto que pareció agarrarnos desprevenidos y estuvimos trabajando en ese sentido, tratando de explicar estos fenómenos. Y entonces se llegó a cuestionar la propia categorización de la sociología en su lenguaje, en su forma de mirar el mundo, en la forma de comprenderlo y explicarlo. Por supuesto, también dejamos atrás en ese momento el concepto de una sociedad, como si fuera una unicidad, y empezamos a hablar de múltiples sociedades. Esa dimensión normativa empezó a ser cuestionada y empezamos nosotros a discutir sobre las sociedades multiculturales, las sociedades pluralistas, empezamos a hablar de sociedades, no de una moral, sino de moralidades, empezamos a hablar formas de intercambio, porque en ese momento la globalización, el concepto de globalización parecía como ocupar todo, pero en ese sentido la sociología empezó también a reformularse su propia perspectiva.
Y por supuesto, ustedes recordarán que se dio muchísimo en una discusión sobre la revisión de los conceptos. El lenguaje sociológico estuvo muy presente. Es decir, si nuestros conceptos eran suficientemente actualizados, es decir, si eran históricamente y podrían comprender esa historicidad de los fenómenos de conceptos que habíamos heredado de los años 60, 70, bajo este principio del desarrollo y el progreso, en un momento donde se hablaba de la contingencia y la incertidumbre. Y por cierto, esta es una frase que retomo de Luhmann, en un libro de la Ilustración Sociológica, donde él habla de cuestionar los axiomas sociológicos porque el mundo no está gobernado o no está constituido por axiomas. De esta manera, los sociólogos dimos cuenta que estamos trabajando o estamos parados en un discurso axiomático en muchos sentidos, y por eso se dio toda una cuestión de revisar los conceptos, y muchos de ustedes han propuesto y han revisado y han criticado estos conceptos que la propia sociología construyó en su momento y han tratado de darle una nueva historicidad a estos conceptos. Y por supuesto, hemos recuperado temas soslayados por la sociología: las emociones, la imagen, la dimensión temporal, el tema generacional, por ejemplo, que se veía como, sí, era importante, pero hoy adquiere una relevancia, el tema del futuro también. O sea, esta idea de la temporalidad sociológica de tiempo atrás ya no es, sino hablamos siempre de esta dimensión temporal como algo importante. ¿Cuáles son los retos en ese sentido? Si vimos que tuvimos dos oportunidades o dos encuentros, una transición en el siglo XIX al siglo XX y una transición del siglo XX al siglo XXI. Bueno, estamos ya en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, y la cuestión es el reto sociológico que tenemos, no solamente pensar el por qué y para qué de la disciplina en sí misma, sino el por qué y para qué dialogar con otras disciplinas para poder comprender la complejidad del mundo. Y esto habla de construir una agenda desde la transdisciplinaridad. Y esto implica sobre todo entender la complejidad de los problemas sociales, no desde una sola perspectiva, sino desde este diálogo con las diferentes disciplinas. Ya lo hemos hecho con la antropología, ya lo hemos hecho con la historia, hemos hecho un ensamble no solamente teórico, sino también metodológico. Hemos construido modelos matemáticos desde fractales, inteligencia artificial, hemos desarrollado todo este ámbito de la sociocibernética y por supuesto hemos incorporado con mayor énfasis el tema del lenguaje y la semiótica. Y por tanto también el tema de la arquitectura y los espacios. Ojo, no del urbanismo, de la arquitectura, esta perspectiva del espacio, de la forma de convivencia, de las relaciones afectivas, de las relaciones que se pueden generar a partir de conceptualizar un espacio, un territorio, pero desde una perspectiva que lo da la arquitectura y lo dan otras disciplinas. Bueno, en esta cuestión transdisciplinaria, en esta cuestión que nos reta a pensarlo de múltiples maneras, lo que tendríamos en cuenta es cuál es la agenda que se construye en este sentido. Bueno, la agenda que se construye tendríamos muy claro que son diferentes aspectos, y comenzaré con esto, con el concepto de riesgo. Si una característica de la sociedad contemporánea habla sobre o define esta época como un orden contingente, es decir, múltiples órdenes, que pareciera un caos. Habla también de que esta contingencia, donde todo puede ser de otra manera, abre un horizonte de incertidumbre, y esta incertidumbre nos lleva a pensar en las amenazas que a partir de las decisiones en el presente se abren hacia el futuro. Es decir, los riesgos. El riesgo, hemos estado pensando, por ejemplo, el tema de todo aquello que parecía seguro, hoy ya no lo es. Hoy estamos pensando qué otras consecuencias puede tener esto en adelante. Simplemente lo de la vacuna durante esta pandemia, se piensa en que puede proteger en cierta forma contra el COVID-19, pero también estamos pensando en las consecuencias que puede traer esto en el mediano o en el corto plazo. Y no solamente consecuencias sanitarias, sino también consecuencias sociales, es decir, consecuencias sociales de desigualdad en términos de aplicación de la vacuna en ciertos lugares, de poder tener acceso a ciertos servicios, de no tenerlo a otros. Esto habla del tema de la incertidumbre. Esta es una característica de nuestro tiempo, pero no lo podemos hacer solamente.
desde la sociología, sino que tenemos que tener concurrencia con otras disciplinas. Disciplinas como la cibernética, como la cuestión de los sistemas, desde perspectivas que tiene que ver con cuestiones de diferentes ámbitos, tanto de la ingeniería, de la arquitectura. O sea, tenemos que ser concurrentes en muchos sentidos. Y esto ya ha ido avanzando de manera importante, lo hemos visto con la llamada sociología del riesgo, que no ha sido únicamente esta perspectiva, pero es una de las más conocidas. Lo vemos a través de una propuesta que desde los años 80 ya lo hacía Beck, lo hizo Niklas Luhmann, lo hizo Mary Douglas, lo hizo Giddens con las consecuencias de la modernidad y otros pensadores más. Es decir, el concepto del riesgo es un elemento central en la agenda sociológica para entender el tiempo que nos toca vivir. ¿Por qué y para qué de la sociología? Bueno, es entender las amenazas futuras y cómo estamos decidiendo en el presente. Decisiones no solamente a nivel macro, sino a nivel micro, cada una de nuestras decisiones individuales. Y por supuesto, tenemos en esta agenda transdisciplinaria una intersección de temas globales. Esos temas globales hablan del medio ambiente y la desigualdad social, la viabilidad de un mundo a partir, sobre todo, de un sistema de relaciones, de una sociedad globalizada, porque lo que acontece en un momento dado, en un pequeño punto del planeta, puede afectar a todos los demás. Es esta vieja idea de la teoría del caos. Una mariposa en la bahía de Sydney puede generar un gran tornado o un gran huracán en las Bahamas. Entonces, en ese sentido, la sociología, a partir de esta concurrencia multidisciplinaria, transdisciplinaria, lo que intenta es imaginar, explicar y comprender las consecuencias que esto tendrá, no solamente en el medio ambiente, sino en nuestras relaciones sociales, en la desigualdad, sobre todo en la iniquidad que esto va a generar en los diferentes ámbitos del planeta. Y por supuesto, es imaginar estos objetivos del desarrollo sostenible en su perspectiva social. Y varios de ellos están fincados en esta cuestión social. Y es ahí donde nosotros tenemos el sentido de nuestra disciplina en términos del por qué y para qué. Y por supuesto también atajar este reloj del cambio global, del cambio climático, que ya nos están alertando. Estamos en los últimos segundos a riesgo de no poder tener retroceso. ¿Qué va a implicar esto? ¿Qué va a implicar esto en términos de nuestra convivencia, de las relaciones, en términos de la distribución de los recursos, en términos de la pobreza y también quizá de cuestiones de mayor alcance de la propia viabilidad de la humanidad? Y por supuesto, esto nos lleva a la discusión sobre el acceso a los bienes públicos. Tenemos el caso de las crisis sanitarias y el quiebre de la seguridad ontológica. La seguridad ontológica se refiere a esta idea de que vivimos en un mundo normal, o sea, no nos cuestionamos por qué algo sucede o por qué algo funciona, lo asumimos que existe y funciona como tal. La crisis sanitaria nos vino a cuestionar, nos vino a quebrar nuestra seguridad ontológica, es decir, el mundo ya no es normal, ya no funciona, nos estamos cuestionando constantemente esto. Y esto nos lleva a pensar en nuestras formas de socialización, nuestras formas de relación, los temas de conflicto, los temas de tensiones e intolerancia en las que estamos metidos. Y por supuesto, yo he acuñado este concepto de hogar mundo, que ustedes pueden revisarlo en internet. El concepto de hogar mundo implica comprender cómo una complejidad del mundo exterior de lo público acaba siendo reducido a un ámbito del hogar, a un ámbito estrictamente de lo privado. Y esto tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias no solamente en los espacios, en la intimidad, en la emoción, también tiene que ver con las formas de relación que yo le he llamado los nuevos puritanismos. Y por supuesto, esto también lleva a cuestionarse las nuevas formas de producción, extracción, distribución y consumo. Esta idea del neoliberalismo, no entenderla solamente como una cuestión económica, quizá hasta política, sino también como una cultura que se ha insertado en este momento y en estas formas sociales. Entonces, habría que tener claridad sobre esta forma y esta cultura que orienta nuestros marcos sociales y, por tanto, también las nuevas formas de organización.
laboral, nuestras formas laboral y de trabajo en el mundo contemporáneo. Por supuesto, también tenemos en la agenda pendiente pensar en los problemas en un mundo desigual y en un mundo también que se vuelve excluyente. En pensar en la dimensión de la democracia, en el populismo, los autoritarismos. La sociología aquí, a diferencia de otras disciplinas, no solamente explica el tema de cómo se han expandido estos fenómenos a partir de estas figuras carismáticas o estos discursos, sino también explicar por qué. ¿Por qué hay una demanda social que produce estos fenómenos? Nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, que las personas no son ni autoritarias, ni apoyan a los demagogos, pero están dispuestas a sacrificar su libertad por una seguridad frente a la incertidumbre. Prefieren dar por hecho de que es preferible la seguridad a experimentar o a explorar nuevos caminos como son los caminos de la libertad. Y esto no los hace autoritarios ni populistas. Tendremos que comprenderlo desde el punto de vista sociológico. Y por supuesto también una diversidad y un pluralismo social. Pasamos de la sociedad a las sociedades en plural y a todas las expresiones sociales y culturales, sexuales, étnicas, identidades. Comprender esto implica sobre todo poder entenderlo desde una perspectiva conjuntamente con otras disciplinas, la ciencia política, la economía y todo lo demás, pero entender esta diversidad implica también qué es lo que motiva, qué es lo que está motivando, qué es lo que está generando estas demandas y estos movimientos sociales. Una cuestión de reconocimiento, inclusión y de derechos civiles, este tema de reconocerse, de identificarse, de identidad dentro de las propias sociedades que se han movido de estas cuestiones periféricas a ocupar un espacio central en lo público y en las demandas políticas. Y por supuesto el tema del poder, la violencia y la justicia en el mundo. El crecimiento de la violencia nos lleva también a un tema de poder entender las causas de la violencia o al menos la afinidad electiva de lo que produce esta sociedad global con la violencia en el mundo contemporáneo y los temas de justicia, que si bien lo ha tocado la filosofía jurídica, la filosofía del derecho, la sociología también ha tenido una importancia en dar un sentido, una explicación a ellos. Y por tanto, también dar un sentido a esta cuestión del poder, esta concentración del poder y las élites, cómo se mueven. Ya la sociología del siglo XIX, del siglo XX, ya habían dado una cierta respuesta, a los 60 también. Hoy también se nos exige dar una respuesta sobre estas nuevas élites y estas formas de concentración del poder que ya no son estatales, sino son formas más difusas en un mundo global, ya sea a través del mercado, las corporaciones o de asociaciones que no necesariamente son fácilmente identificables. Y bueno, aquí yo con esto ya voy terminando. Simplemente yo les diría esto, sociología, ¿para qué? ¿Y por qué? Primero, la sociología, después de todo este recorrido y de las dos crisis que hemos tenido, las dos crisis me refiero a la primera que tiene que ver del siglo XX al siglo XXI y la agenda pendiente que tenemos. Nosotros tenemos que construir una mirada crítica, proporcionar una mirada crítica sobre lo que en apariencia son discursos dominantes que normalizan nuestra vida. Pensar solamente en la pandemia como algo que, bueno, era inevitable que estaba ahí, o a aquellos que dicen que es una cuestión conspiranoica. No, tendremos que dar una mirada crítica, no solamente sobre eso, sino sobre diferentes temas que los que he mencionado. Esta mirada crítica implica develar aquello que en profundidad está ahí y poder dar no solamente una comprensión, sino dar respuestas y poder proponer soluciones también. Por supuesto que nosotros vamos más allá de la coyuntura y explicamos una dimensión estructural, es decir, hay fenómenos que no son nuevos, pero que tienen una historicidad distinta, tenemos que explicarlo eso. Y esto nos da una idea de que no todos los fenómenos son novedosos en tanto su historicidad, en tanto su contenido, pero ya vienen de tiempo atrás. El populismo no es algo nuevo, viene de los años 20, diferente, 40, 70. ¿Qué es lo que hace novedoso o qué es lo que hace diferente esto?
Y esto es una cuestión estructural que nosotros podemos dar una explicación. Y por supuesto, también el lenguaje sociológico, esta reconstrucción de nuestro lenguaje sociológico que descifra los acontecimientos en claves de nuestra época. Y me refiero a claves de nuestra época, entender la historicidad en la que estamos viviendo a partir de estos conceptos. Recuerden que mucho de nuestro lenguaje sociológico ha sido apropiado por los ciudadanos, por la gente común, en esto que se llama la doble hermenéutica, que pasa de un lenguaje de los expertos a un lenguaje de los legos, y a veces en sentido contrario también de los legos hacia los expertos. Pero esto es importante porque estamos reconstruyendo este lenguaje. Estamos construyendo este lenguaje de socialización, de espacio público, espacio privado, la cuestión de la temporalidad, el concepto de riesgo, el concepto de sostenibilidad, diferentes conceptos que están ahí. Y más allá de cuestionar nuestro propio marco categorial, es construir este nuevo lenguaje en tanto su historicidad y en su contenido hoy. Y por lo tanto, si logramos construir este lenguaje, tendremos una historicidad del presente de manera más clara y de manera crítica para poder comprender el signo de nuestra época. La pandemia ha sido un ejemplo de esta emergencia que nos ha colocado en algo que ya no era y que podemos explicar lo que ya no era con algo que todavía no llega, con algo que es emergente. En ese ínter, la sociología proporciona un marco de comprensión de ese cambio, como lo hizo en el siglo XIX al siglo XX, explicar esa transición de una sociedad tradicional a una moderna. Hoy tenemos el reto de poder explicar y comprender hacia dónde van estos cambios, cuáles son las nuevas formas de socialización, cuáles son las nuevas formas de nuestra moral pública, cuál es la nueva dimensión del hogar y de la sociedad en su conjunto. Yo les agradezco muchísimo a la Asociación Iberoamericana de Sociología el haberme invitado a esta charla con ustedes. Y por supuesto, me sumo a los esfuerzos de la asociación y soy parte de ella a partir de este momento y comparto con ustedes todas estas preocupaciones. Espero pronto compartir con ustedes y poder tener la oportunidad de dialogar de estos temas y muchos más. Muchísimas gracias.